Dios te va a mostrar un nuevo camino en este 2026. El Señor está interesado en que tú camines en sus caminos. De hecho, la Biblia dice que hay caminos que a uno le parecen correctos, pero a su final es camino de muerte. Es de alta confiabilidad estar en los caminos del Señor. Bartimeo estaba junto al camino y recibió la vista. Si tú estás en el camino que es Cristo, no solo recibirás la vista, sino que recibirás sanidad, salvación, gozo, paz, bendición en abundancia. Por un camino venía la muerte, es decir, por un camino venía una mamá a enterrar a su único hijo y con ello una gran multitud de personas. Por otro camino venía la vida, la salvación, la redención, el poder de Dios, Jesús de Nazaret. Y cuando esa aflicción, ese dolor, se encontró con el camino que es Cristo, el Señor le cambió la historia a esta mujer. Dios quiere que tú en este 2026, tú camines en sus caminos, tú camines en Él, porque todo lo que está muerto recobrará vida. Todo lo que está estancado va a empezar a fluir. Todo lo que está detenido va a empezar a correr como ríos de agua viva. Todo lo que está enfermo será sanado por causa de tu obediencia en andar en los caminos del Señor. Bienvenido a este programa, Despierto y Aún estoy contigo. El día de ayer estuve hablando acerca del tema que Dios a Moisés le notificó sus caminos. ¿Qué significa la palabra notificó? El Señor le reveló, le mostró. El Señor le anunció. La palabra notificar es anunciar, es hablar, es manifestar. Jesús, Dios, le manifestó a Moisés sus caminos. ¿Por qué? Porque Moisés fue un hombre que ante la presencia de Dios halló gracia. Cuando tú logras hallar gracia delante de Dios y no delante de tu patrón, tú has ganado en esta vida. El problema es que hay mucha gente que desea la gracia de los hombres y rechaza la gracia de Dios. La gente desea que el patrón lo mire con ojos de bondad. Hay mucha gente que desea que el amigo lo mire con ojos de misericordia. Y pierden de vista que hay un Dios soberano que bendice al amigo, que bendice al patrón y que te quiere mirar y que quiere que tú te enfoques en él. Por eso la Biblia dice, tal es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Cuando la Biblia habla del rostro, está hablando de la bondad, de la presencia de Dios, está hablando de la gracia inagotable de Dios. Jacob se enfocó en buscar el rostro de Dios y por eso que de Jacob salieron las 12 tribus de Israel. Cuando tú te enfocas en hallar la gracia de Dios, Dios te va a mostrar el camino. Jacob fue un hombre tramposo, usurpador, mentiroso, pero al final terminó siendo príncipe de Dios, porque Dios le mostró el camino. Tú has tomado muchos malos caminos, mi hermano. Amigo, es tiempo de detenerte, sí. Recuerda lo que te pasó en el 2025, de la muerte que Dios te guardó, de ese accidente que Dios te libró, ese pleito en esa discoteca donde ibas a perder la vida, donde te iban a dar con una botella, pero Dios metió su mano, porque Él quiere notificarte sus caminos. Es tiempo de que te detengas y viva lo que dice la palabra. Paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua y camina en ella. Es tiempo de que camines en los caminos del Señor. Dios levantó a Juan como un profeta de Dios para que preparara el camino del Señor. Y Juan anunciaba duramente, decía, arrepentidos, mostrar fruto de arrepentimientos. Y el mensaje de Juan era para que la gente se arrepintiera. Y Juan fue levantado para que muchos vinieran a él, a Cristo. Para que muchos vinieran a la presencia de Dios. Para que los hijos se convirtieran de su mal camino. Para que los hijos se volvieran a sus padres. Dios levanta a Juan para que prepare el camino del Señor. Dios levanta a Juan para que revele el camino que es Cristo. Y Dios te quiere levantar a ti para que tú entres en el camino de Dios y detrás de ti venga tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus tíos y tus primos. Salmo 3:7 dice, y sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Dime qué tú quieres, que Dios te muestre el camino que debes escoger o que Dios te dé solamente un milagro. Dime qué tú quieres, cuál es tu decisión a tomar. Dios está interesado en que en este 2026 tú tomes el mejor camino y ya no cometas esos errores que has cometido, sino que despiertes, como dice la palabra, despierta tú que duermes y Cristo te alumbre. Es tiempo de que tú mismo te digas,
te mires en un espejo y digas, este camino de pecado es tiempo de cancelarlo. Mírate al espejo, profetízate y di, con la piedra que caí ayer no caeré hoy. El error que cometí ayer no será el mismo de hoy. Porque el error, como ser humano que cometemos hoy, nos enseña a no cometerlo mañana. El problema es cuando la gente se encariña con la piedra que lo tumbó hoy. Porque lo va a seguir tumbando mañana, lo tumbará por siempre. A Moisés notifiqué el camino. A Moisés notificó sus caminos. Para los hijos de Israel notificó sus obras. En lo que leímos de Éxodos 33 te dice, ahora pues si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Nota esto. Moisés le pide a Dios y le ruega a Dios que le muestre el camino. Mi pregunta para ti es, ¿qué le estás pidiendo tú? ¿Cuál es tu ruego delante de Dios? ¿Le estás pidiendo por una casa? ¿Estás pidiendo por un carro? ¿Estás pidiendo por una empresa? ¿Estás pidiendo por un esposo? Mujer, ¿le estás pidiendo a Dios por un esposo? Hombre, ¿le estás pidiendo a Dios por una esposa? Eso es bueno, pero es más bueno decirle a Dios que te muestre el camino. Porque cuando Dios te logre mostrar el camino, en ese camino va a estar tu esposa, mujer, hombre. En ese camino va a estar tu esposo, mujer. En ese camino va a estar la casa, el carro. Si logras ver el camino de Dios, la añadidura está ahí. Si Dios logra mostrarte el camino, los recursos que están ahí. Si logras ver el camino de Dios, va a ser un camino lleno de gracia, lleno de bondad, lleno de plenitud, lleno de la presencia de Dios. A Moisés notificó sus caminos, pero los hijos de Israel notificó tus obras. Pero tengo algo que decirte para finalizar. Con todo y lo que Dios le notificó los caminos a Moisés, Moisés no entró en Canaán. ¿Por qué? Porque mientras Moisés estaba encaminado en el camino que Dios le mostró, por falta del carácter y de dejarse llevar de los errores de los que lo rodeaban, Moisés perdió a lo último la tierra y el camino donde Dios lo iba a introducir. Que lo que la gente te hace, que lo que la gente que te rodea hace para que tú salgas del control, que lo que la gente hace para que tú pierdas el control, no te haga perder el camino que ya Dios te mostró. Moisés le faltó en esa parte un poco de sabiduría. Porque cuando estaba delante de Dios, Dios se enfureció. Y yo digo, apártate que voy a consumir a esta gente. Y Dios y Moisés hizo entrar en razón a Dios. Pero cuando descendió del monte, Moisés no entró en razón, entró en ira. Y la ira le hizo perder el camino que Dios le había notificado. Que la gente no te haga perder el camino. Que el error de los demás no te hagan caer en el error. Que el error de los demás no te hagan cometer un error delante de Dios hoy. Porque Dios tiene un camino de gloria, de bendición, de expansión, de prosperidad. Este fue el título que Dios puso en mi espíritu. Esta fue la expresión que Dios puso en mi corazón. Dios te va a mostrar el camino que debes coger en el 2026. No cojas el camino que te dice tu prima. No, hombre. No cojas el camino que dice tu amigo. No, ¿para qué vas a coger el camino que te dice ese amigo alcohólico? Vas a terminar como él. Más bien coge el camino que te está diciendo la Biblia. Coge el camino que Dios le reveló a tu pastor para que te dijera que cogieras. La Biblia habla de un estanque de Bethesda. Habían 5 caminos, 5 pórticos. Cojos, ciegos y paralíticos estaban ahí. Cuando el ángel descendía y tocaba el estanque, removía el agua y los cojos se metían por esos pórticos, por ese camino, y el que lograba entrar quedaba sano. Sin embargo, había un hombre que no entró por ese camino, pero el camino lo visitó. Después hablamos de eso. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.